Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenas tardes. Seamos bienvenidos nuevamente al culto vespertino, la predicación vespertina de nuestra iglesia cristiana Bautista Oreb de la ciudad de Salamanca. Sean todos bienvenidos, hermanos. Y hoy terminamos, hermanos, nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo. Así que gran bendición ha sido el análisis de la palabra del Señor con respecto al Evangelio, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración, mis hermanos, y entramos a lo que es la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte las gracias por concedernos estar nuevamente, Padre, reunidos en tu nombre. Vamos a continuar meditando en tu palabra y te damos las gracias, Señor, por este precioso Evangelio, por el poder de tu palabra, Señor, que nos habla, nos guía, nos dirige, Señor, nos transforma, nos confronta, Señor, que aprendamos tu voluntad, que caminemos en tu voluntad, que deseamos tu voluntad, Señor. Forja en nosotros tu imagen, Padre, que a través de tu palabra crezca, aumente, Señor, nuestra espiritualidad, nuestra santidad, el deseo, Señor, de vivir en fe, de vivir en comunión contigo, Señor. Así que gracias por todo lo que nos has enseñado a lo largo de este recorrido. Y Padre, pues dejamos que este tiempo, Señor, sea usado tu púlpito conforme a tu voluntad, usado por ti, que eres el príncipe de los pastores, para guiarnos a nosotros que somos tus hijos, tus siervos, Señor, tus discípulos. Así que háblanos, Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesús, hermanos, tuvo características inigualables, únicas, que demuestran, hermanos, que realmente Jesús es, pues, quien dijo ser. Y esto es interesante, hermanos. Jesús demuestra la veracidad de su ser, la naturaleza de su persona, de su divinidad, hermanos, con hechos que solamente podía hacer Dios. El levantar a los muertos, el sanar las enfermedades con el toque de sus manos, el realizar las cosas por la simple autoridad de su palabra, son cualidades que solo se ven en Dios. Así que encontramos algo interesante en Jesús. ¿Por qué el análisis de este Evangelio nos lleva a pensar, a reconocer y a admitir que Jesús es quien dijo ser por la evidencia demostrada? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió, hermanos, después de que Jesús estuvo en la cruz del Calvario, después de que Jesús resucitó de entre los muertos y hubo cantidad increíble de testigos? Por lo menos San Pablo nos hace saber eso cuando escribe a los Corintios. Más de 500 personas se dieron cuenta que Jesús estaba vivo. También estaba corriendo el rumor de que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos. Así que tenemos después de todo esto, hermanos, el encuentro que tiene Jesús al final con sus discípulos. Y es interesante esto, hermanos, porque vemos en esta última parte, vemos a Jesús con toda la autoridad de Dios. Vamos a leer entonces, mis hermanos, Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al versículo 20. Mateo 28, versículos 16 al 20, y dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús les había dicho en la resurrección, recuerdan a las mujeres: vayan delante, avísenle a los discípulos, avísenle a los apóstoles que voy para Galilea. Allá los voy a encontrar, ¿verdad? El Evangelio de Mateo lo presenta así: yendo las mujeres, compartiendo las buenas nuevas de la resurrección, mientras Jesús se encaminaba a Galilea. Cuando llegan ellas, dan la noticia. Entonces ellos también salen a Galilea, específica al monte donde el Señor les había indicado.
Y aquí es donde dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Algo interesante, varios de ellos, hermanos, tal vez en su corazón, y esto nos hubiera pasado a todos nosotros, tenemos en nuestro corazón la incertidumbre, ¿sabe? Mire, así de simple, porque no podemos juzgar a los apóstoles por tener duda en su corazón. El versículo 17 dice, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Porque esto nos pasa a nosotros en nuestro diario vivir como cristianos. Tenemos la palabra del Señor clara, tenemos la palabra del Señor precisa, y aún así muchos de nosotros albergamos duda en nuestro corazón, tenemos temor, y es natural, hermanos. Fíjese que Jesús no los regaña, esta es la parte bonita, no los regaña ni les dice, a ver ustedes, qué vergüenza con ustedes. Hermanos, Jesús conoce la naturaleza de nuestro corazón, Él nos creó, pero espera que seamos obedientes aún a pesar de esa duda. Los 11 fueron a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, esto habla, hermanos, ya de la evidencia innegable de que Jesús estaba vivo. Esta noticia, hermanos, es la que nos hace a nosotros como cristianos ser fieles a lo que dice la palabra de Dios, que Jesús resucitó. Entonces ellos le vieron, inmediatamente hicieron lo que se debe hacer delante de Dios. Exacto, postrarse. La palabra adorar significa postrarse. Adoración no son cantos lentos, hermanos. Adoración es vivir postrado y vivir en obediencia ante Dios. Así que lo que hicieron fue postrarse. Hermanos, es la forma en la que se adora. Usted ve el libro de Apocalipsis y recordemos, Apocalipsis no es un libro que nos hable del fin del mundo. Apocalipsis es un libro que nos enseña teología de la adoración. Y lo que hacen ahí, hermanos, es que todos se postran. Usted no ve aplausos, ni gritos, ni brincos en el libro de Apocalipsis delante de la adoración celestial. Se hace, hermanos, humildad. Se postran todos ante el Señor, y los discípulos cuando le vieron hicieron exactamente eso. Veíamos en la mañana el objetivo que tiene, hermanos, la creación, y es alabar la gloria del Señor. Así que ellos cumplieron con eso por todo lo que hubiera pensado en su corazón, porque vieron a Jesús en la cruz, porque vieron a Jesús morir, porque tuvieron la noticia de que ahora ha resucitado y está con ellos, y ¿sabe qué? Les está dando órdenes. Esto es lo bonito, que Jesús no llegó y comisionó a uno. A ver, Pedro, tú te vas a hacer cargo. A ver, Juan, tú te vas a hacer cargo. Jesús apareció y todos se postraron ante el Señor. Todos sabían que Jesús debía recibir la gloria, así que se postraron, y dice, pero algunos dudaban. Gracias a Dios no se nos dice el nombre, porque estaríamos especulando, ¿verdad? Y vamos a hacer un sermón acerca de los que dudaban. Pero la verdad es que creo que nuestros nombres también estarían escritos en ese de los que dudaban. Porque teniendo al Señor cerca, teniendo su palabra cerca, no ponemos atención como se debiera. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, mire esta palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nadie tiene autoridad. Cuando habla de la tierra, habla del mundo, de la creación, del mundo natural que conocemos ustedes. Y cuando habla del cielo, habla del mundo espiritual. ¿Quién es el único que tiene autoridad en la dimensión espiritual y en la dimensión material? Solo Jesús, solo el Señor. Así que Jesús reclama para sí la gloria de Dios, declarando con esto que Él es Dios. Así que esto lo hace diferente, porque Él está diciendo, yo tengo la autoridad. Hay duda en tu corazón, solo recuerda esto, tienes el que tiene la autoridad. Hermanos, esto ayuda a que nuestro corazón viva confiado, porque no estamos confiando en nuestras fuerzas, no estamos confiando, hermanos, en lo que nosotros pudiéramos hacer o tener. Estamos confiando en aquel que tiene el dominio sobre todo. Y aquí es donde cabe un amén con poder, hermanos, porque estamos confiando en Dios. Y fíjese cómo Dios no les dice, tranquilos, tranquilos, todo va a estar bien. Lo que hace el Señor Jesús
inmediatamente después de hacerles ver que Él es Dios y que tiene la autoridad, es mandarlos a trabajar. Por eso siempre cabe, hermanos, y perdón que se escuche repetitivo esto de mi parte, pero no busque una iglesia donde usted se sienta cómodo. Busque una iglesia en la cual usted y yo podamos servir. Porque cómodos podemos estar en un sillón, en una mecedora sentados. Pero el Señor no nos está diciendo, ven, ¿te sientes a gusto en esta iglesia? Donde se te predica, donde cantan y tú estás tranquilo sentado, llegando tarde al culto, conectándote tarde, si quieres vas o no vas. El Señor no quiere eso. El Señor habla de un compromiso al grado de confiar en nosotros para predicar, dice el versículo 19. Por tanto, ir. Y ese ir ya es yendo, o sea, ya ahorita te vas y lo vas haciendo. Y hacer discípulos. Y aquí hay algo interesante, porque cuando vemos, hermanos, el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, el Señor manda a sus discípulos, ¿se acuerda? Que los manda de 2 en 2. Y en esa sección es muy claro, porque los manda a predicar el Evangelio a Israel. Solamente a los judíos, porque es claro al decirles, no se metan en caminos de gentiles, no se acerquen a los gentiles. Aquí el Señor ya les está comisionando la predicación universal y dice, vayan a las naciones, y gloria a Dios, porque ese naciones nos incluye como mexicanos. Así que el Señor Jesús estaba diciéndoles, el Evangelio, la predicación, lo que yo soy, ustedes van a llevarlo, y van a predicarlo, y van a exponerlo, y va a llegar hasta México. Gloria a Dios. Porque el Evangelio de salvación llegó hasta usted y llegó hasta mí. Y hoy podemos decir, hermanos, he creído en Jesús y he recibido a Jesús, como dice Juan 1:12. Así que hoy soy hijo de Dios. No lo merecemos. No lo merecemos. Sin embargo, por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, Jesucristo nos acercó a ese precioso Evangelio. Por tanto, y tienen que ir. Y esta, hermanos, esta es la gran comisión que sabemos y también nos incluye a nosotros. Si usted es discípulo de Jesús, usted y yo tenemos la responsabilidad de la gran comisión. Y mira que no está diciendo, bueno, tú tienes el don de evangelismo, ve y predica, ve y evangeliza. Tienes el don de profecía. Recordemos, en la Biblia el don de profecía no es adivinar el futuro. Eso no es profecía en la Biblia. Profecía es ir y predicar el mensaje que Dios tiene para alguien. Así que tenemos que salir y tenemos que predicar el mensaje que el Señor nos ha entregado. Tenemos que salir y evangelizar todos los que somos sus discípulos, todos los que somos sus seguidores. Él es Dios y nos está comisionando. Recordemos que hemos visto algo, hermanos. Existe el pecado de omisión. Y si usted y yo no tomamos la gran comisión como una obediencia, algo personal, entonces estamos cayendo en el pecado de omisión del que habla Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la gran comisión, hermanos, nos toca a todos. Gracias a la gran comisión, usted y yo hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Así que tenemos esta responsabilidad. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Y Jesús nos lleva a un retroceso. ¿Se acuerda el evento del bautismo en el que las tres personas de la Trinidad, de la divinidad, la misma sustancia en tres personas, se manifestó en ese evento con esa autoridad? Jesús nos dice la fórmula ahora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No está estableciendo una categoría, ni es más ni es menos, sino en nombre, haciendo partícipe a todas las personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que en representación de usted y yo hemos sido bautizados. Y si usted no ha sido bautizado, hermano, le pregunto, ¿qué está esperando? Si usted es un creyente, si usted es un discípulo, si usted no es cristiano, si usted está oyendo esto, es una invitación. Jesús se acercó a usted y a mí para abrirnos el camino a Dios. No estableció un camino en base a una religión como algunos predican y jactan y tuercen fechas para justificar eso.
Jesús vino a establecer una relación personal. Ninguna religión, pongamos nota en nuestros apuntes, ninguna religión nos va a acercar a Dios. Jesús es el que nos acerca a Dios. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Acercarnos a Jesús. No necesita usted de un pastor, no necesita usted de un cura, de un rabino, de un gurú. Necesita a Jesús en su corazón. Así de simple. Y Jesús está comunicando esta verdad y esta autoridad. Y además de eso, no solamente dice bautízales, sino que hay un compromiso mayor en el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí tenemos las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Por qué es importante en la Biblia? ¿Por qué es importante la palabra de Dios para nosotros? Por eso. Porque aquí tenemos lo que el Señor Jesús ha mandado. Veíamos en la mañana, bueno, a mediodía, hermanos, el tema central del Antiguo Testamento está enfocado en la profecía, en la promesa, en la anunciación de Cristo. ¿Cuál es el tema central entonces en el Antiguo Testamento? Jesucristo, el Mesías. ¿Cuál es el tema central en el Nuevo Testamento? Es ese cumplimiento. Jesús no solo vino a cumplir la ley, acordémonos esto, Jesús no cumplió la ley, Jesús no cumplió las profecías. Él es el cumplimiento de esas profecías. Jesús es el cumplimiento de esas promesas. Así que por eso es importante que usted y yo tengamos nuestro tiempo para la palabra de Dios, para conocer con veracidad esto y no ser presas, hermanos, de cualquier viento de doctrina, como dice el Nuevo Testamento. Y que ya nos creímos una tontería. Aquí está. Tenemos que conocer para poder enseñar lo que ha mandado. Y termina, hermanos, me encanta cómo termina el Evangelio de Mateo, con una promesa para usted, con una promesa para cada uno de nosotros. En medio de nuestra obediencia, Jesús nos dice esto: he aquí, asegurando esto, como diciendo, esta es una verdad innegable. ¿Cuál? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, no dice yo estuve con vosotros, hablando en pasado. Y no habla, hermanos, a futuro, diciendo yo voy a estar con ustedes, viéndolo como un futuro lejano. Sino que lo menciona en un presente continuo. Yo estoy, o sea, yo cada día voy a estar contigo. Cuando llegue el fin del mundo, tú te vas a dar cuenta que yo estuve contigo. Así que, hermanos, esto es lo que hace más enriquecedor la enseñanza. Porque no solamente estamos hablando y leyendo, sino que el Señor Jesús está con nosotros hoy. Y esto, hermanos, ya es una razón suficiente para decirle a Dios gracias por lo que nos has dado, por lo que nos has enseñado. Entonces, teniendo, hermanos, todo el contexto del Evangelio de Mateo, lo único que podemos decir es que el Evangelio de Mateo acredita, asegura y afirma lo que Jesús dijo. Él no solo dijo que era Dios, Él no solo predicó que era Dios, sino que Jesús demostró que era Dios. Y el Evangelio de Mateo lo confirma. Tenemos necesidad de Dios, todos. Así que no busquemos a Dios en un sistema religioso. Nos va a defraudar, nos va a exigir de más. Recordemos esto: Jesucristo no pide mucho, hermanos. Jesucristo no pide mucho. Jesucristo pide todo. Jesucristo pide todo. Y hay que darle todo, hermanos, porque todo es de Él. Él tiene autoridad en todo. Así que caminemos, hermanos, confiadamente en esta promesa. Pero esta promesa solo es para sus fieles seguidores. No para los evangélicos, no para los bautistas, para los cristianos genuinos. Así que la última palabra del Evangelio de Mateo: amén. Así sea. Sea este Evangelio, hermanos, una bendición, como lo ha sido para todos en estos días que lo hemos estudiado, en estos años, me atrevo a decir. Y hoy podemos dar
gloria a Dios por haber finalizado nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo. Vamos a inclinar nuestro rostro, los ojos no se inclinan, los ojos se cierran. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Amado Dios, tantas gracias te damos, Señor, porque a lo largo de este tiempo que hemos estudiado el Evangelio de Mateo, nos hemos encontrado, Señor mi Dios, con tanta dulzura de tus palabras, con tanta dirección de tu palabra, Señor, con tanta corrección de tu palabra, que hoy te decimos gracias. Señor, el Evangelio de Mateo nos ha confrontado y nos ha llevado por un camino, Señor, en el que queda esclarecido para nosotros que el verdadero Rey eres tú, Señor Jesús. Y te damos la gloria, Señor, porque demostraste con veracidad quién eres, Señor. Y no hay otro mediador, solo tú. No hay otro Salvador, solo tú. No hay otro abogado, solo tú, Señor. Y por eso queremos, Señor, ser hallados fieles a tu nombre, dándote gloria todos los días. Gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Mateo. Terminamos de estudiarlo en tu nombre y con acción de gracias. Por lo demás, Señor, te rogamos que tú sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Mi Dios, estamos iniciando esta semana. Sabemos, Señor, que tal vez enfrentemos dificultades, pero también habrá victorias y habrá oportunidad de servirte. Señor, que en todo te demos la gloria a ti y que en todo seamos hallados fieles. Te damos las gracias, Padre, con todo nuestro corazón. Te damos la gloria, Señor, con toda nuestra alma y queremos servirte con todas nuestras fuerzas. Te adoramos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, recuerden las actividades que tenemos. Hemos subido ya la imagen del programa de nuestras actividades para que, hermanos, agendemos y consideremos, hermanos, pues las prioridades de nuestros tiempos acerca de esta semana que tenemos actividades, cultos, y recordemos, estos son para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. De ahí, mis hermanos, que Dios les dé una semana llena de victoria, llena de gran gozo, hermanos. Si usted está librando tremenda lucha, hay una promesa. Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días. Amada iglesia, Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por eso. Le mandamos un abrazo muy cariñoso, muy sincero, hermano. Recuerde que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.